El spyware del gobierno mexicano se encontró en los teléfonos de los periodistas. Lo utilizaron para espiar a los periodistas, a los políticos y a los defensores de los derechos humanos. Una tecnología destinada a la guerra contra las drogas. Es indignante que se utilice el dinero público en comprar equipos de espionaje, no para combatir al crimen, sino para espiar a las personas. Pero si los cárteles son tan poderosos como las autoridades... Yo creo que están en este nivel: gobierno, carteles. Ser espiado puede ser el menor de tus problemas. La línea entre las autoridades y el crimen organizado es borrosa. La mayoría de las veces no existe. Cyberwar. Desde el 2006, el gobierno mexicano enfrenta una guerra mortal con los carteles de la droga. Según algunas estimaciones, más de 100,000 personas han sido asesinadas desde que comenzó el conflicto. En el 2011, el gobierno mexicano compró Pegasus, un conjunto de malwares de vigilancia de $80 millones destinado a cazar cárteles. Pero algo siniestro sucedió. Pegasus comenzó a aparecer en los teléfonos celulares de los críticos del gobierno, periodistas, activistas y abogados de derechos humanos. Entonces, ¿a quién está espiando realmente el gobierno mexicano? ¿Los cárteles o los grupos que exponen las fallas del gobierno? Estoy en la Ciudad de México para ver a algunas personas atacadas con Pegasus. Si periodistas y activistas están bajo vigilancia, ¿podría servir como advertencia para la gente en cualquier país donde el gobierno posee spyware? Algunas de mis fuentes en Estados Unidos me contaron que saben que autoridades mexicanas usan este malware para atacar a sus oponentes políticos, pero mientras persigan objetivos específicos en la guerra contra las drogas, no les importa. Más de 50 periodistas mexicanos han sido asesinados desde que comenzó la guerra contra las drogas en el 2006, y este año ya son decenas. La mayoría de estos crímenes no están resueltos. Los reporteros saben que su próxima historia podría ser la última. Es por eso que con evidencia que sugiere que el gobierno mexicano está detrás del espionaje, necesito profundizar. Sé que arrojar luz sobre esta historia puede ser la mejor manera de ayudar a proteger a los periodistas. Para obtener más información sobre el malware utilizado contra los periodistas y por qué fueron atacados, contacté a Luis Fernando García, fundador y director ejecutivo de R3D, una organización que aboga por los derechos humanos en el espacio digital y una de las primeras en abordar el tema de los abusos de Pegasus en México. ¿Por qué piensas que el malware Pegasus es tan sofisticado? Pegasus es un malware sofisticado, porque se supone que si realmente lo es, difícil de detectar. Otra cosa que tiene es el alcance de vigilancia de Pegasus. Puede facilitarlo. Es como traer un espía en tu bolsillo. Es alguien siguiéndote a todas partes, a tu baño, a tu cocina, escuchando todo lo que dices, todo lo que escribes, todo a lo que haces clic. ¿Podrías explicarme cómo es que funciona este malware? Te envían mensajes SMS que están diseñados para el objetivo e intentan que hagas clic en el enlace. O sea que tiene un objetivo específico. Exacto, te dan nombres a veces. Puede ser muy siniestro, algo que te afecte. Por ejemplo, pueden decirte que tu hija, y te dan el nombre de tu hija, tuvo un accidente, y te envían los detalles del hospital en el que está, por ejemplo. Lo que quieren es que hagas clic en el enlace, y una vez que haces clic, ya estás infectado con algún malware. Una vez que Pegasus se instala en el teléfono, no solo puede monitorear cada llamada, sino que también puede activar el micrófono y la cámara, en cualquier momento, captando las conversaciones en cualquier habitación donde esté el teléfono. Puede leer cada texto, cada correo electrónico y registrar cada tecla pulsada reuniendo contraseñas e incluso mensajes cifrados. Y puede usar el GPS incorporado para seguir un objetivo donde quiera que vaya. ¿Para qué crees que el gobierno mexicano utilizaba esta inteligencia? Pueden tratar de crear obstáculos para tus estrategias, por ejemplo, como grupo de derechos humanos. Pueden encontrar tus fuentes como periodista, pueden encontrar alguna cosa para extorsionarte, incluso pueden usar también esa inteligencia para dañarte, para realmente asesinarte. México es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas. Ha habido periodistas asesinados en niveles récord de este año. Asesinan a defensores de derechos humanos todo el tiempo. Esencialmente, ser objetivo del gobierno mexicano es muy peligroso si te encuentras en este tipo de lista. Sí, es un riesgo. Probablemente haya muchas personas que no llegan a esta lista y que igual son asesinadas.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, niega a usar Pegasus contra sus críticos, aunque admitió haberlo adquirido al grupo NSO, una compañía israelí que vende software espía a agencias gubernamentales. Pero una vez que se vende, NSO no tiene forma de controlar cómo se maneja dicho software. El gobierno mexicano ha sido acusado de comprar y usar básicamente el AK-47 para espiar los celulares, y estoy a punto de conocer a alguien que no pensarías que fuera su víctima. Ella es Carmen Aristegui, considerada la Anderson Cooper mexicana, y de alguna manera, como por arte de magia, el malware Pegasus apareció en su teléfono. Es absolutamente reprobable que el gobierno mexicano utilice estos sistemas tan poderosos y tan intrusivos en contra de la sociedad. Ella y su hijo recibieron textos de phishing personalizado después de que Aristegui diera a conocer el escándalo de la Casa Blanca, involucrando al presidente de México por recibir un tratamiento preferencial de parte de uno de los principales contratistas del gobierno. ¿Por qué no me explicas desde el principio, cuando te llegaron estos mensajes de texto extraños, qué pensabas? Junto con mi hijo Emilio, que también recibió ataques de este malware Pegasus, platicamos de lo extraño que eran estos mensajes en estos teléfonos. ¿Cómo te hace sentir que tu gobierno te trate de esa manera? Bueno, en un primer momento me enojé porque es indignante que se utilice el dinero público en comprar equipos de espionaje, no para combatir al crimen, sino para espiar a las personas. Si lo hace a un adulto es grave, pero si lo hace a un adolescente, eso es muy preocupante. ¿Tienes alguna idea de quién fue en el gobierno o qué agencia te estaba espiando? El responsable final es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque es de quien dependen todas estas agencias. ¿Y tú temes por tu vida? En mi caso, mi trabajo en un medio internacional como CNN, o mi trabajo en un medio nacional como el periódico Reforma también, puede ser que me dé alguna situación distinta, pero no lo sé. Nunca lo sabré y espero que mi vida no corra peligro. Aristegui cree que no hay dudas de que ella y su hijo fueron elegidos por su parte en exponer la corrupción del gobierno. Ella no es la única. Mi siguiente fuente fue atacada con Pegasus mientras probaba que su gobierno estaba involucrado en la trágica desaparición y presunto asesinato de más de 40 estudiantes. Cyberwar. Estoy en la Ciudad de México investigando el supuesto uso del gobierno de un poderoso malware de vigilancia contra sus críticos. Y no solo los periodistas fueron el blanco, los activistas y los abogados también fueron objetivos. Estas son imágenes de 43 estudiantes que presuntamente fueron asesinados por miembros de un cártel. Es un poco encubrimiento político y un escándalo aquí en México. Y uno de los hombres que lo investiga es una de las víctimas de espionaje gubernamental. Mario Patrón es abogado y director de una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del país. Fue blanco de Pegasus luego de que su equipo descubriera evidencia que sugería que la policía mexicana e incluso las autoridades federales estaban involucradas en la desaparición de los estudiantes. Patrón cree que los cárteles y el gobierno están estrechamente conectados. Parte de nuestra indignación tiene que ver con la posibilidad de que hayan tenido acceso a mucha información, sobre todo relacionada con nuestra vida privada. La preocupación real estriba en qué van a hacer con esa información. ¿Cómo pasársela a los cárteles? Ese puede ser un riesgo mayor. La situación y la historia son algo turbias, porque eres alguien que se dedica a diario a exponer los abusos a los derechos humanos en este país, y estabas investigando el caso de los 43 estudiantes asesinados, lo cual es un hecho insidioso y atroz. Sí, debería ser una verdadera vergüenza para este gobierno. En el caso Ayotzinapa, primero construyeron una teoría de caso que presentaron como la verdad. Vino un grupo de expertos independientes que determinó que era una mentira. Fueron pillados en una mentira. Y en vez de invertir todas sus energías institucionales, sus recursos institucionales, en encontrar el paradero final de los estudiantes y a los responsables de los hechos, han invertido recursos y energías en espiarnos a nosotros. Leí en algún lado que hay razones para creer que los cárteles también se interesan en mantener este asunto lo más silencioso posible. ¿Crees que haya alguna posibilidad de que los cárteles dirigieran parte del espionaje
¿A través del gobierno? O sea, lo que nosotros creemos que sucedió en Ayotzinapa y que sucede en varias regiones del país es que hay contextos de lo que llamamos macrocriminalidad. En estos contextos, el gobierno, las instituciones públicas, trabajan para y con el crimen organizado. ¿Sería justo decir que en este país los cárteles y el gobierno son básicamente lo mismo? Sí. Pero si el gobierno y los cárteles están tan estrechamente conectados como piensa, patrón, se intentó utilizar Pegasus para rastrear a los miembros del cártel. ¿Y acaso dicho malware es una forma efectiva de luchar contra los cárteles? Para obtener respuestas voy a ir a una de las regiones más calientes de la actual guerra contra las drogas, el estado de Michoacán. Esta es la ciudad de Tepalcatepec, donde los ciudadanos locales son la clave para mantener a los cárteles a raya. Quiero averiguar cuál es la situación de seguridad aquí en Michoacán, así que hice contacto con una fuerza de defensa rural formada por ciudadanos y uno de los miembros acordó hablar conmigo sobre cuál es el nivel de peligro del cártel aquí en esta región. Él es Jesús Carrillo, voluntario de defensas rurales, una fuerza de defensa militar federal. Él afirma que su grupo está ayudando a mantener a la ciudad libre de la violencia de los cárteles. Así que aquí los ciudadanos se levantaron contra los cárteles con sus armas. Que no nos queda de otra. O tomábamos las armas o íbamos a vivir esclavos de esas personas, esclavos de los cárteles. ¿Cuál es la situación de seguridad en este momento aquí en la región? Por el momento, ahorita carteles ya no hay aquí en esta zona de Tepalcatepec. Y obviamente en las áreas cercanas hay mucho nivel de violencia de los cárteles. ¿No tienen miedo de que a veces se extienda a esta región? Todo el tiempo, todos los carteles van a querer tener su dominio, pero no lo vamos a permitir. ¿Siente que los cárteles son algo así como un real estado fantasma del gobierno, igual de poderosos? Yo creo que están en este nivel, gobierno, carteles. Si Mario y Jesús tienen razón, algunos sectores del gobierno mexicano trabajan junto a los cárteles o son subordinados a ellos. Entonces sí es posible que la poderosa arma cibernética Pegasus pueda estar bajo el control de algunas de las organizaciones criminales más violentas del planeta. Cyberwar. Estoy en Michoacán, México, investigando el espionaje gubernamental a los periodistas. El malware utilizado fue comprado por el gobierno federal con la idea de luchar contra la guerra contra las drogas. Pero me pregunto si los cárteles incluso usan dispositivos como teléfonos móviles que pueden ser pirateados. Sí. Jesús está a punto de llevarnos a un bloqueo anticártel o punto de control, manejado por algunas de las fuerzas de seguridad de las que hablaba. Entonces, ¿todos se comunican? Escuché que tienen una red de radios en la ciudad que todos utilizan. Everything. La comunicación del radio es muy importante. Toda la ciudadanía. ¿Los narcos qué clase de redes de radio utilizan para comunicarse entre sí o utilizan algo más complejo? Es similar a estos radios. De hecho, cuando llegamos a localizar personas de esos tipos, los decomisamos su radio, ya le estamos escuchando sus anomalías y es del modo que podemos darnos cuenta de dónde más o menos andan. Si los cárteles usan algo tan rudimentario como los radios para comunicarse, es difícil imaginar que un malware como Pegasus pueda tener algún valor. Pero tal vez sea diferente en las ciudades, así que me dirijo a Guadalajara, el centro de actividad del CJNG, el que según el gobierno de Estados Unidos es considerado el cártel más poderoso de México. Tengo una entrevista con el jefe de policía de Guadalajara y lo que trato de averiguar es si las fuerzas policiales locales en México usan software para vigilar y rastrear cárteles, o si siquiera admite que lo hacen. ¿Su departamento usa algo como software para vigilar y encontrar cárteles? Nosotros no tenemos la capacidad ni legal ni tecnológica para enfrentar el reto de la delincuencia organizada o particularmente los cárteles. Este tipo de tecnologías tienen que introducirse en los cuerpos policiales de manera gradual, de tal manera que estemos ciertos de que se usan de la manera correcta y de que están puestas al servicio de los ciudadanos y no a intereses corruptos o a dobles agentes que pudieran funcionar
tanto para algunos agentes del gobierno como para la delincuencia organizada. Nuestro país, debemos reconocer, tiene en este momento ese riesgo. Entonces uno se pregunta si el jefe de policía de una de las ciudades más grandes de México, que lidia con el cártel más poderoso y emergente de todo México, no utiliza estas tecnologías para rastrearlos porque dice que su fuerza policial ni siquiera es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué el gobierno está comprando estas cosas? También dice que los cárteles lo están usando, así que trataré de averiguar qué es verdad. Mis fuentes me han dicho que las armas y la tecnología que el gobierno mexicano compra a veces terminan en manos de los cárteles. Y si eres un hacker en el país del cártel, también puedes terminar en manos de los malos. Porque ahorita ya todo va basado a la tecnología, ya es uno como más codiciado gracias a sus habilidades y lo que puede hacer uno. Él es Software, un hacker de Michoacán que ganó notoriedad después de irrumpir en el teléfono celular de un miembro de alto rango y publicar fotos de su novia en línea, algo que casi lo mata. Software entiende los cárteles y dice que se están volviendo más expertos en tecnología. E incluso si los miembros del cártel no usan los teléfonos inteligentes, a veces contratan hackers para rastrear a los enemigos que sí lo hacen. ¿Conoces a algún hacker que haya sido contratado por los cárteles también? Sí conozco a gente, sí. ¿Cómo qué cosas quieren que ustedes hagan? Pues realmente ahorita, pues qué te diré, hay muchas cosas que se pueden hacer en este aspecto, tanto de rastrear una llamada, hacer escuchas telefónicas, hasta rastrear sus mismos camiones con su mercancía. El gobierno dice que compran cosas como Pegasus para poder rastrear criminales. Pero, ¿tú crees que los cárteles ya pueden evadir este tipo de tecnología? Si tienen gente muy buena a cargo que realmente reconozca la situación, sí, yo creo que sí tienen. La verdad, realmente se me hace una forma de gastar dinero en algo innecesario, porque ese dinero se puede usar para combatir carteles, por la seguridad del país, y no específicamente para periodistas y personas que luchan por la libertad del país. Entonces los cárteles están usando hackers. Incluso si no tienen a Pegasus, el gobierno mexicano sí. Y es difícil saber qué es lo que impide que los narcos se apoyen en sus contactos en la administración para darles información sobre lo que quieran. Esa relación entre el gobierno y los cárteles es fascinante. Quiero saber cómo se relaciona con Pegasus, así que volveré a la Ciudad de México. Cyberwar. Estoy en la Ciudad de México investigando el espionaje gubernamental a periodistas. Hasta el momento nadie ha podido decirme si Pegasus, el malware utilizado en la vigilancia, alguna vez fue utilizado en los objetivos de algún cártel. Jesús Esquivel podría tener las respuestas. Él es el corresponsal en Washington de la revista Proceso y un experto en la guerra de México contra las drogas. Como reportero de cárteles y de la guerra contra las drogas que has estado en el centro del asunto, ¿qué piensas de que los cárteles sean rastreados con este tipo de tecnología? Algo como Pegasus. Es imposible. ¿Por qué? Los narcos no usan smartphones. Usan el más rústico o simple teléfono celular. Y Pegasus solo funciona si abre un enlace. Usan los teléfonos solo para comunicarse. Como un teléfono Nokia portátil. Sí, algo hablan así. con alguien y lo destruyen. Entonces tienen toneladas de esos teléfonos. Por supuesto, toneladas. ¿Por qué crees que siguen en el mercado? En México al menos. Y si vas a cualquier frontera, hay muchos de esos teléfonos en las calles. Entonces, para evadir la vigilancia, ¿usan lo más básico posible? Son personas inteligentes. Saben que esas agencias de inteligencia del lado mexicano y del lado estadounidense lo siguen. ¿Alguna vez contratan hackers para algo? Sí, lo hacen, pero solo por el dinero. No para la empresa o para coordinar el transporte y comprar drogas y armas, no. Si hay algo que he averiguado en México hasta ahora, es que el gobierno y los cárteles son difícilmente distinguibles. Eso es una realidad, funcionan juntos. Entonces, dado ese nivel de colusión, si algunas agencias en México tuvieran las herramientas de hackeo para recolectar información de inteligencia, recolectarían la información y se la darían a los cárteles con los que ya parecen estar asociados. ¿Saben cuando el gobierno tiene un nuevo juguete, como dicen? Los cárteles saben todo. Si Esquivel tiene razón y los cárteles saben lo que sabe el gobierno, entonces cualquier inteligencia obtenida por Pegasus posiblemente esté en manos de los cárteles. Preguntarle eso al gobierno mexicano
No es fácil. Me comuniqué con muchas agencias del gobierno mexicano para que comentaran sobre NSO y absolutamente ningún oficial lo hizo. Y en este punto simplemente no creo que vaya a suceder. No es sorprendente. Desde que estalló el escándalo de Pegasus, el gobierno se ha declarado inocente, incluso ante pruebas condenatorias. No hay un organismo de supervisión independiente dentro de México, por lo que es poco probable que la administración tenga que responder por su espionaje. Significa que si alguna vez habrá una investigación, hacer que suceda depende de la comunidad internacional. México está bajo una crisis de derechos humanos. La línea entre las autoridades y el crimen organizado es, en el mejor de los casos, borrosa o a veces inexistente. Así que definitivamente hay una responsabilidad fuera de México por apoyar este esquema fraudulento. ¿Qué tan segura estás de que te harán justicia en algún momento? Porque eso requerirá que se vieran a sí mismos y que procesaran a algunas personas involucradas. Nada, claro. Es un gobierno que se tiene que investigar a sí mismo y eso no funciona. Por eso, las personas que hemos sido afectadas por este ataque, estamos pidiendo que se haga una investigación independiente de este gobierno que ha utilizado estas herramientas para espiar a sus ciudadanos. Muchos de los periodistas y abogados con los que hablamos estaban agradecidos de que cubriéramos esta historia. Saben que México necesita presión internacional para asegurarse de que su gobierno rinda cuentas. Y saben que sus vidas están en riesgo. Pero este problema no se limita a México. En todo el mundo, en Turquía, Rusia, incluso en los Estados Unidos y en mi casa en Canadá, los reporteros son blanco de autoridades. En otras palabras, todos tenemos que cuidarnos las espaldas.